Ok, muchachos, buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Sí, Ok, denme un minuto, por favor. Bueno, por favor, me avisan si logran ver mi pantalla, por favor. La presentación. sí se ve. Ok, gracias. Vamos a comenzar la de hoy. Y voy a comenzar con un breve repaso de lo que habíamos visto ya a nivel de nuestras clases presenciales, donde vimos la unidad 1 relacionada a materia y energía. Habíamos ya culminado la unidad, pero como noté que hay muchos bachilleres que se inscribieron recientemente, entonces voy a ir por el periodo que tuvimos sin clase, sin continuar y seguir desarrollando los contenidos. Entonces voy a dar un breve repaso, la clase de hoy vamos a hablar de eso, de lo que fue la unidad 1, donde nosotros vimos la materia y energía. Principalmente nosotros definíamos lo que era la química y la materia. Hablábamos de que la química es la ciencia que estudia la materia. Va a estudiar de ella todo lo relacionado a sus propiedades, su constitución y los cambios que ella puede experimentar. Cuando hablamos entonces de materia, nosotros una definición que creo que nos marcó y recordamos muy bien de lo que fue bachillerato. Si ustedes llegaron a ver lo que fue química en bachillerato, el profesor de química les decía a ustedes, la materia es todo aquello que nos rodea y aquello que ocupa un lugar en el espacio, que posee una masa. Bien dicho nuestros profesores de química en bachillerato, ya que la materia es todo lo que nosotros podemos observar a nuestro alrededor. Todo lo que ustedes pueden tocar, todo lo que ustedes pueden sentir, todo aquello que pueda tener una masa y esta masa vaya a ocupar un lugar en el espacio, eso para nosotros va a ser una materia. Por lo tanto, la química va a estudiar todas las propiedades que componen o que caracterizan la materia, va a estudiar todos los elementos que la constituyen y va a estudiar los cambios que experimenta esta materia a la hora de transformarse. Muy bien decían también nuestros profesores de química que la materia no se destruía, sino que se transformaba. A pesar de que nosotros podemos ver de que se destruyó, no, la materia no se destruye, sino que se transforma. Nosotros no destruimos un trozo de madera al momento de incendiarlo, sino que ese trozo de madera, al momento de que nosotros prendemos fuego, la madera está siendo transformada o está experimentando un cambio que la está llevando a otro estado, pero no se destruyó, sino que cambió su estado y hubo una transformación. Cuando nosotros hablamos de la materia, hay unas propiedades generales asociadas a ella, conocidas también como las propiedades extrínsecas. Dentro de las propiedades extrínsecas, nosotros vamos a ver lo que es la masa, lo que es el volumen, el peso y la inercia.
Cuando hablamos de masa, nosotros hacemos referencia a lo que es la cantidad de materia que va a poseer un cuerpo. Cuando hablamos de volumen, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Recuerden que el volumen está expresado en unidades métricas elevadas al cubo. Por ejemplo, metros cúbicos, pies cúbicos, pulgadas cúbicas, litros, que sería la unidad base del volumen, mililitros. Entonces, esas serían las unidades asociadas al volumen. Cuando hablamos de peso, es el resultado de la fuerza de atracción o gravedad que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Cuando nosotros veíamos física en bachillerato, nosotros podíamos decir que el peso no es más que la cantidad de masa, ¿ok? O es la masa la cual es influenciada o atraída por una fuerza llamada gravedad. Y esa gravedad no es más que la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Por eso es que cuando nosotros veíamos química en física en bachillerato, nosotros decíamos que el peso iba a ser igual a la masa por la gravedad. Y recordamos que la gravedad es 9,8 metros por segundo elevado segundos al cuadrado. Es la fuerza que va a ejercer, ¿ok?, la Tierra sobre un cuerpo en específico. Y la inercia es la tendencia de los cuerpos a permanecer en estado de movimiento o reposo mientras no exista una causa que la modifique. Mientras que nosotros no le apliquemos un esfuerzo, ¿ok?, una fuerza que haga que la materia entre en movimiento, eso nosotros le vamos a llamar inercia. O si la materia por sí sola, su naturaleza es estar en movimiento y nosotros, ¿ok?, le aplicamos una fuerza que vaya a modificar su estado natural, entonces ahí ya estamos hablando de inercia. Yo les hacía mención a los muchachos cuando estábamos de manera presencial que muchas veces nosotros cometemos errores a la hora de hablar de masa y de peso. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que un paquete de harina pan pesa 1 kilogramo, nosotros estamos hablando es de la masa que posee ese paquete de una harina precocida de maíz. Cuando nosotros hablamos de peso, es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Por lo tanto, cuando nosotros calculamos el peso, sería igual a la masa por la gravedad. Con respecto a las propiedades específicas de la materia o intrínsecas, nosotros vamos a tener ciertas propiedades asociadas a la materia. Una de esas son las propiedades organolépticas. Nosotros hacíamos mención que las propiedades organolépticas son aquellas que están asociadas a las propiedades que se pueden percibir por medio de los sentidos humanos. Por ejemplo, por medio del tacto, por medio del gusto, por medio del olfato y por medio de la vista. Hay propiedades de la materia que se perciben por medio de estos sentidos. No necesitamos tener un microscopio, no necesitamos tener algún tipo de reactivo para que nosotros podamos saber o conocer o identificar las propiedades de una materia. Ahora bien, la otra propiedad, nosotros hablamos de los estados físicos. En los estados físicos hay unos estados que ya ustedes conocen comúnmente, ¿verdad, Astrid Castillo? ¿Cuáles serían los estados de la materia, Astrid, por favor? Estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso, superfluido.
y el plasma. Y el plasma, ¿cierto? ¿Correcto? Sí. Ok, gracias, Astrid. Esos son los estados que nosotros conocemos. Los más comunes serían el estado líquido, el estado sólido y el estado gaseoso. Pero existen dos estados que se han descubierto que se llama uno el plasma y otro superfluido. El plasma es un estado que adoptan los gases cuando se calientan a elevada temperatura del orden de 10.000 grados centígrados. Y los superfluidos es un estado que se consigue cuando un gas se licúa a altas presiones y temperaturas cercanas al cero absoluto. Las sustancias se comportan como un líquido que trepa por las paredes y escapa. Presenta muy baja fricción y viscosidad. Esos son entonces los estados de la materia. Más adelante nosotros vamos a hablar un poco sobre las características de los sólidos, de los líquidos y de los gaseosos. Con respecto al punto de ebullición, es el punto donde aparece el primer punto, la primera burbuja, o mejor dicho, es el punto donde nosotros podemos llevar un líquido a un estado gaseoso. ¿Ok? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucharon? Sí. Sí, profe. ¿Aló? Pero ¿escucharon cuando definí el punto de fusión? Pareciera que... ¿Dónde quedamos? En puntos de fusión, que es el punto donde se ve la primera burbuja de gas. Este es el de ebullición. ¿No escucharon? Entonces No. se cortó. Sí, se cortó. Ok, quedamos en punto de fusión. Cuando nosotros hablamos de punto de fusión, ¿ok? De una sustancia es la temperatura donde va a cambiar de estado sólido a estado líquido. Cuando hablamos de solubilidad, es la capacidad que tiene la materia de ser soluble con otro tipo de sustancia. Cuando hablamos de densidad, esa fórmula nosotros ya la deberíamos de saber muy bien, que viene expresada a masa sobre volumen. Entonces, la densidad es la relación que existe entre la masa de un objeto entre el volumen que ella ocupa. La dureza es la capacidad que tiene la materia para impedir ser rayada. La elasticidad es la capacidad que tiene la materia de ser, como su nombre lo dice, de ser flexible y volver a su estado original. Allí podemos conocer, ¿ok? Lo que es el resorte. Nosotros aplicamos una fuerza al resorte, al momento de soltar, él vuelve a su estado natural, a su estado original. La ductilidad es la capacidad que tiene la materia de ser un hilo, un alambre. La maleabilidad es la capacidad que tiene la materia de ser maleable. La tenacidad es muy conocido cuando nosotros hablamos de que una persona es muy tenaz, es decir, que es fuerte de sentimiento, cualquiera no rompe su sentimiento, entonces igualmente la materia también tiene la capacidad de ser tenaz. Y la fragilidad es la capacidad que tiene la materia de ser frágil. Con respecto a las propiedades químicas, dentro de las propiedades específicas de la materia intrínseca, nosotros vamos a conseguir lo que es la combustión, la reactividad con el agua, la reactividad con sustancias ácidas y la reactividad
con las bases. Dentro de lo que son las transformaciones que se llevan a cabo en una materia, nosotros vamos a tener lo que son las transformaciones a nivel físico y las transformaciones a nivel químico. Dentro de las transformaciones a nivel físico de la materia, nosotros hablábamos de los procesos que se llevan a cabo para que la materia cambie sus propiedades físicas o cambien de estado físico. Nosotros hablábamos anteriormente, hace unos minutos, de que comúnmente se conocen tres estados de la materia. Uno de ellos es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Por lo tanto, cuando nosotros intentamos transformar la materia y llevarla de unos estados a otros, existen procesos que nos van a permitir realizar lo que son las transformaciones y los cambios de estos tipos de materia. Si nosotros queremos llevar el sólido al líquido, entonces el proceso se llama fusión. Si nosotros queremos regresar del estado líquido a un estado sólido, nosotros vamos a aplicar el proceso de solidificación. Por lo tanto, este proceso es lo contrario a la fusión. Es el cambio del estado líquido a lo que es el estado sólido. Si nosotros queremos ir del líquido al gaseoso, entonces el proceso va a ser llamado lo que es la vaporización. Si queremos llevar el gas a un estado líquido, el proceso va a ser la condensación, que no es más que el inverso a la evaporización. Mientras que la sublimación progresiva es el paso del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Y la sublimación regresiva es el proceso inverso a lo que es la sublimación progresiva. Del estado gaseoso se pasa al estado líquido, perdón, del estado gaseoso se pasa al estado sólido sin pasar por el estado líquido. Y por último, tenemos lo que son las transformaciones químicas. Son aquellas transformaciones o cambios que efectúan la composición de la materia. En los cambios químicos se van a formar nuevas sustancias. Por ejemplo, cuando ocurren fenómenos como cuando arde un papel en presencia del aire, ocurre una combustión, un metal se oxida en presencia de aire o agua, que es lo que ocurre, lo que nosotros conocemos como la corrosión. Por lo tanto, cualquier cambio que sea producido a nivel de las propiedades químicas de la materia, vamos a hablar de lo que son las transformaciones químicas. En las transformaciones químicas se producen lo que nosotros vamos a conocer como reacciones químicas. Y una reacción química se da cuando dos o más sustancias entran en contacto para formar otra sustancia diferente. Es posible detectar cuando se está produciendo una reacción química porque observamos cambios de temperatura, desprendimiento de gas, entre otros procesos. Cuando hablamos de las clases de las materias, nosotros vamos a conseguir unas sustancias puras y las mezclas. Dentro de las sustancias puras, nosotros vamos a tener lo que son las sustancias simples y las sustancias compuestas. Entonces, las sustancias puras son aquellas que están compuestas por un solo tipo de materia y presenta una composición fija y se puede caracterizar por una serie de propiedades. Dentro de las sustancias puras, nosotros vamos a tener lo que es las sustancias simples y las sustancias compuestas. En una sustancia simple, nosotros vamos a conocerla como una sustancia pura que no puede descomponerse en otras más sencillas que ella.
como por ejemplo los elementos químicos de la tabla periódica. Cuando hablamos de las sustancias compuestas, es una sustancia pura formada por la combinación química de dos o más elementos en proporciones definidas. Dentro de las sustancias compuestas, nosotros vamos a conseguir los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. En las mezclas son uniones físicas de sustancias, en las que la estructura de cada sustancia no cambia, por lo cual sus propiedades químicas permanecen constantes y las proporciones pueden variar en una mezcla. En una mezcla, la sustancia que se encuentra en mayor proporción es la fase dispersante y en menor cantidad es la fase dispersa. Cuando nosotros hablamos de una mezcla, son dos sustancias que no se pueden unir o que se unen, pero siempre vamos a poder identificar las propiedades químicas que componen a esta mezcla. Y las propiedades se mantienen completamente constantes. Dentro de las mezclas nosotros vamos a tener dos tipos, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Cuando hablamos de las mezclas homogéneas, son aquellas mezclas que poseen una máxima fuerza de cohesión entre las sustancias combinadas. Es decir, que cuando hablamos de una mezcla homogénea, nosotros no podemos visualizar a simple vista cuáles son los compuestos que conforman esa mezcla. Por lo tanto, y como por ejemplo podemos colocar la merengada que se hace allí nuestra compañera Ana. Ella coloca todos sus ingredientes en la licuadora y dependiendo de los ingredientes que podamos colocar a nivel de la licuadora, nosotros no vamos a poder diferenciar, ¿ok?, qué ingredientes ella utilizó para realizar su merengada. Mientras que en las mezclas heterogéneas son aquellas mezclas donde la fuerza de cohesión entre las sustancias es menor. Por lo tanto, en las mezclas heterogéneas nosotros sí vamos a poder diferenciar o podríamos poder diferenciar lo que son los elementos o las sustancias que componen esa mezcla. Cuando hablamos de la separación de mezcla, nosotros lo debemos de ver desde tres puntos de vista. En la separación de las mezclas sólidas, la separación de las mezclas sólidos y líquidos y la separación de las mezclas líquidos. Dentro de los procesos de separación en las mezclas sólidas, nosotros vamos a tener lo que es la separación manual o el tamizado. Este se utiliza cuando la mezcla está formada por partículas de diferentes tamaños. Es lo que nosotros hacemos cuando la persona o cuando aquellos que han tenido la oportunidad de realizar una torta, nosotros la pasamos por una especie de colador para tratar de quitar todos aquellos grumos que nos permitan o que no nos permitan realizar una mejor mezcla cuando unamos la harina con la mezcla que ya teníamos preparada. La levigación consiste en pulverizar la mezcla sólida y tratar luego con disolventes apropiados basándose en diferencias de densidades. Y la imantación consiste en separar metales y no metales utilizando un campo magnético. Es decir, que en un saco ustedes pueden extraer todos los elementos metálicos, ¿ok?, utilizando un imán. En la separación de las mezclas de sólidos y líquidos, tenemos lo que es la decantación. Este método se basa en la diferencia de densidades de las sustancias que componen la mezcla. Es decir, que por diferentes densidades, el fluido que es más denso va a bajar por efectos de la gravedad y su densidad a la parte del fondo del envase, y el fluido que sea menos denso va a quedar a nivel de la superficie. Eso lo vemos nosotros a nivel, por ejemplo, de una Coca-Cola. En una Coca-Cola, a pesar de que el líquido pueda tener gas disuelto, nosotros podemos ver que en el espacio que queda libre, sin líquido, allí hay un gas contenido. Por lo tanto, por diferencia de densidades, el fluido líquido, es decir, la Coca-Cola, va a decantar, mientras que el gas va a tratar de subir a la superficie, y por eso cuando nosotros abrimos, si la Coca-Cola o el envase no está batido,
Cuando nosotros abrimos, ¿qué es lo primero que va a salir? El gas, porque el gas es el que está a nivel de la superficie intentando salir del envase. La filtración consiste en pasar la mezcla por un filtro. La centrifugación consiste esencialmente en someter la mezcla a la acción de la fuerza centrífuga, haciendo girar el recipiente con la mezcla a una gran velocidad. Con esto, el sólido se deposita a nivel del fondo del recipiente. Dentro de la separación de las mezclas de líquidos, nosotros tenemos la destilación simple y la destilación fraccionada. En la destilación simple, por calentamiento, se hace que el líquido con menor punto de ebullición se evapore primero para luego recogerlo haciendo pasar el vapor por un medio de refrigerado llamado refrigerante o condensador. Cuando nosotros tenemos la destilación simple, tenemos dos líquidos. Pero estos líquidos son de diferentes propiedades, diferentes, y cuando hablamos de propiedades, recuerden una de las propiedades que es el punto de ebullición. Estos dos líquidos tienen puntos de ebullición distintos, por lo tanto, nosotros comenzamos a calentar el líquido, la mezcla de líquido, perdón, el líquido con menor punto de ebullición se va a evaporar primero. Para eso nosotros vamos a necesitar un sistema de recolección del vapor para luego poder pasarlo por un condensador, condensar ese vapor y volverlo a llevar al líquido. Por eso es que se habla de destilación simple. Cuando hablamos de destilación fraccionada, muy común utilizada a nivel de las plantas de fraccionamiento de petróleo, de hidrocarburos, nosotros fraccionamos el hidrocarburo. ¿Por qué? Los componentes asociados a la mezcla de petróleo tienen diferentes puntos de ebullición. Por lo tanto, cuando el petróleo entra a una planta de fraccionamiento, en base a los diferentes puntos de ebullición, se va a ir calentando ese petróleo y se va a ir recuperando cada uno de los elementos que componen dicho petróleo para recuperarlo y poder utilizarlo para sacar los diferentes derivados. Pero como vuelvo a repetir, como el petróleo es un compuesto de diferentes elementos, de diferentes compuestos, a diferentes temperaturas tienen diferentes puntos de ebullición. Por lo tanto, por medio de la destilación fraccionada, nosotros podemos ir quitando o sacando cada uno de los fluidos para ir separando esa mezcla. Cuando hablamos, ahora vamos a entrar en características de los tres principales estados de la materia: los líquidos, los sólidos y los gaseosos. Los líquidos son más densos comparados con los gases. Esto quiere decir que las moléculas están más próximas entre sí. Las partículas se hallan en constante movimiento según la teoría cinético-molecular. Las fuerzas que sujetan las partículas en los líquidos son suficientemente altas para mantenerlas juntas y cerca, pero no son tan fuertes como para impedir que dichas partículas puedan deslizarse una sobre otra. Cuando hablamos nosotros de los líquidos, recuerden que toda materia está formada por moléculas, por átomos. Cuando nosotros vemos las moléculas de un líquido, las fuerzas que ejercen entre estas dos partículas, entre estas dos moléculas, van a ser lo suficientemente altas para tratar de mantener juntas y cerca estas partículas, pero no van a ser lo suficientemente bajas como para que estas partículas se encuentren totalmente separadas y se conviertan en un gas. Por eso es que nosotros hablamos de los líquidos. Cuando hablamos de las propiedades de los líquidos, primeramente estos van a poseer volumen constante, es decir, no se pueden expandir como los gases. Adoptan la forma del recipiente que los va a contener, es decir, que tienen forma variable. Si ustedes colocan el agua en diferentes tipos de envases, el líquido, el agua, va a tomar la forma del envase que lo está reteniendo. Tienen capacidad de una difusión lenta, poseen viscosidades variables, son prácticamente incompresibles comparado con los gases, que los gases sí son compresibles, el líquido es incompresible. Si usted
trata de comprimir el líquido, va a ejercer una fuerza tal que o no puede comprimirlo o revienta el envase. La tensión interfacial es el resultado de un equilibrio de fuerzas de atracción y la capilaridad es la capacidad que tienen los líquidos de ascender dentro de un tubo estrecho. Y esto nosotros lo podemos evaluar cuando nosotros colocamos un pitillo, lo insertamos en un líquido y si tiene suficiente capilaridad, el fluido va a tender a subir por el pitillo. Esa es la capilaridad. Cuando hablamos de los sólidos, estos son las fuerzas que atraen las moléculas, son mucho más potentes entre las partículas de los líquidos y de los gases. En un sólido, las partículas se mantienen juntas y ordenadas en una estructura rígida donde solo poseen movimientos vibracionales. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de sólido, es necesario que todas las moléculas o partículas que componen el sólido estén suficientemente juntas y apretadas para poder formar el sólido que nosotros podemos ver. Por ejemplo, en una madera, las fuerzas que ejercen entre cada una de las partículas es lo suficientemente alta como para mantenerlas completamente juntas y formar el sólido que nosotros conocemos como madera, a diferencia de los líquidos y los gases. La propiedad de los sólidos es que van a tener una forma definida, independientemente al recipiente que lo va a contener. Por ejemplo, si ustedes agarran un paquete de pelotitas de ping-pong y lo introducen en una caja, el sólido ya va a tener su forma definida. Él no va a adaptarse o no va a adaptar la forma del recipiente que lo está conteniendo, porque él ya tiene su forma definida. El volumen es definido. Los átomos en un sólido no poseen movimiento. Son incompresibles. Al comprimirlo, por lo general se van a deformar. Si ustedes meten cualquier tipo de objeto sólido en una prensa, la prensa va a tender a deformar, a romper el objeto que ustedes están intentando comprimir. Ahora, como último tema, o última parte de este tema, vamos a ver lo que son los gases. Según la teoría cinético-molecular, los gases presentan las siguientes características. Ellos van a tender a ocupar el espacio disponible que lo va a contener. A diferencia de los líquidos o los sólidos, los gases van a ocupar todo el envase que lo contiene. Los gases no tienen forma ni volumen definido. Poseen una alta compresibilidad y poseen una baja densidad. Con respecto a las propiedades de los gases, nosotros vamos a tener la masa, que representa la cantidad de materia del gas y suele asociarse con el número de moles. Aquellos que vieron conmigo el propedéutico van a conocer bien lo que es el número de moles. Vamos a tener la presión. La presión de un gas es el resultado de la fuerza ejercida por las partículas del gas al chocar contra las paredes del recipiente. Recuerden que la presión no es más que la fuerza entre el área que ocupa o la fuerza que es aplicada encima de un área en específico. La presión atmosférica es la presión que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra. Las medidas a nivel del mar a 0 grados centígrados dan un promedio de 760 miligramos de mercurio, lo que es igual a una atmósfera, lo que es igual a 101,3 kilopascales, lo que es igual a 1,0332 kilogramos por centímetro cuadrado, a lo que es igual a 7,6 por 10 a la 2 torr. Hablamos de Torricelli. Y esto es igual a 1,01325 bares. ¿Qué es todo lo que yo estoy dando acá?
Señores, estos son factores de conversión. Miren que 700 miligramos de mercurio, eso va a ser igual a una atmósfera. Y eso va a ser igual a 101,3 kilopascales y así sucesivamente. Si yo a nivel de un ejercicio les doy la presión en 760 miligramos de mercurio y ustedes necesitan y les pido llevarlo a una atmósfera, entonces ya ustedes tienen acá su factor de conversión. ¿Por qué? 760 miligramos de mercurio, eso va a ser igual a si yo hablo de que tengo una atmósfera. ¿Ok? Cuando hablamos de ok, aquí está. De Torricelli, esto es una unidad de presión y hace referencia a una química que inventó lo que fue el barómetro de mercurio, que permite medir lo que es la presión atmosférica. En base a ello, se le dio el honor de tener una unidad o que su nombre sea utilizado para expresar una unidad de presión. Hablamos de volumen, que es el espacio en el cual se mueven las moléculas, la temperatura, que es una propiedad que determina la dirección del flujo del calor, y se utiliza la escala Kelvin o absoluta. Acá yo les dejo lo que son las fórmulas para calcular o determinar lo que son las temperaturas a diferentes escalas. Tenemos los grados Kelvin, los grados Celsius o centígrados, como los conocemos nosotros, y los grados Fahrenheit. Cuando nosotros hablamos de los grados Celsius, esto es denominado así en honor a su inventor llamado Anders Celsius. Y esta escala emplea como punto de referencia los puntos de congelación y de ebullición del agua, asignando un valor de 0 al primero y de 100 al segundo. Por eso, cuando nosotros hablamos de que a qué grado centígrado se congela el agua, se congela a 0 grados centígrados. Y a qué grado aparece la primera burbuja de gas en el agua, nosotros necesitamos calentar el agua a 100 grados centígrados. Cuando hablamos de la escala Kelvin o la escala absoluta, hace referencia a Lord Kelvin, el cual sugirió emplear como punto de inicio de la escala un valor conocido como el cero absoluto, que corresponde a una temperatura de menos 273 grados centígrados, en la cual la energía cinética de las partículas es infinita y por lo tanto corresponde a la temperatura más baja que se puede lograr. El tamaño de los grados en las escalas Kelvin y Celsius es el mismo, lo cual facilita la conversión de valores entre una y otra. Cuando hablamos de la escala Fahrenheit, esta escala se emplea comúnmente en los Estados Unidos y se diferencia de las anteriores en que el punto de congelación del agua se le asigna un valor de 32 grados y al de ebullición de 200 grados. Y hay una escala conocida como la escala Rankine. Esta escala, el intervalo entre el punto de congelación y de ebullición del agua es igual al intervalo que existe entre esos mismos puntos en la escala Fahrenheit. Por lo tanto, para nosotros determinar los grados Kelvin, teniendo o conociendo los grados centígrados, nosotros vamos a utilizar esta fórmula que está acá, que sería Kelvin es igual a los grados centígrados más los 273. Si nosotros queremos calcular los grados Fahrenheit teniendo los grados centígrados, nosotros vamos a multiplicar 9/5 por los grados centígrados más 32. Y si queremos calcular los grados Rankine, conociendo los grados Kelvin, nosotros multiplicamos 9/5 por los grados Kelvin. Es importante que ustedes tengan en consideración este comentario que yo les dejo acá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos
de que un gas está a condiciones normales es porque un mol de gas está a una atmósfera de presión a una temperatura de 273 Kelvin y va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Si yo les doy un gas que cumpla con estas condiciones de presión, volumen y temperatura, nosotros estamos hablando de que ese gas se está comportando en condiciones normales. Ahora, dentro de lo que es la teoría cinética de los gases, esta va a intentar explicar el comportamiento de los gases a partir de los siguientes enunciados. Primeramente, los gases están compuestos por partículas muy pequeñas llamadas moléculas. La distancia que hay entre las moléculas es muy grande comparada con su tamaño. Esto hace que el volumen total que ocupa sea solo una fracción muy pequeña comparada con el volumen total que ocupa todo el gas. Este enunciado explica lo que es la comprensibilidad y la baja densidad de los gases. El segundo enunciado es que no existen fuerzas de atracción entre las moléculas de un gas. El tercer enunciado es que las moléculas se encuentran en un estado de movimiento rápido y constante. Chocan unas con otras y con las paredes del recipiente que las contiene de una manera perfectamente aleatoria. Este movimiento desordenado de las bolas de un bingo hace referencia. La frecuencia de las colisiones con las paredes del recipiente explica la presión que ejercen los gases. El cuarto enunciado es que todas estas colisiones moleculares son perfectamente elásticas. En consecuencia, no hay pérdida de energía cinética en todo el sistema. Una pequeña parte de esa energía puede transferirse de una molécula a otra durante la colisión. Y el último enunciado es que la energía cinética promedio por molécula del gas va a ser proporcional a la temperatura. Teóricamente, al 0 Kelvin, no hay movimiento molecular y se considera que la energía cinética es cero. Con los siguientes enunciados es posible explicar el comportamiento de los gases frente a las variaciones de presión y temperatura. Es decir, que el aumento que experimenta el volumen de un gas cuando se aumenta la temperatura se explicaría de la siguiente manera. Al aumentar la temperatura del gas, se aumenta la agitación térmica de las moléculas. Es decir, las moléculas se mueven con mayor velocidad y describen trayectorias mucho más amplias. De manera que el espacio ocupado por dichas moléculas es mayor que el que ocuparían a temperaturas más bajas. El aumento de la presión que experimenta el gas cuando se reduce su volumen siempre se interpretaría de la siguiente manera. Para una cantidad fija de moléculas cerradas en un recipiente, la presión será tanto mayor cuanto menor sea el volumen, ya que las colisiones de dichas partículas contra las paredes del recipiente serán tanto más frecuentes cuanto menor sea la cantidad de espacio disponible para sus movimientos. Los gases que se ajustan a cada uno de estos enunciados son los que nosotros vamos a denominar como los gases ideales, y aquellos que no lo hacen se denominan gases reales, los cuales en condiciones bajas de temperatura o presiones altas se desvían del comportamiento ideal. Nosotros cerramos las clases presenciales con un taller donde nosotros hablábamos de las leyes de los gases. Y una de esas leyes era la ley de Boyle. En 1660, Robert Boyle realizó una serie de experimentos que relacionaban el volumen y la presencia de un gas a temperatura constante. Boyle observó que cuando la presión sobre el gas aumentaba, el volumen se reducía, y a la inversa, cuando la presión disminuía, el volumen aumentaba. Con base a los resultados, formula la siguiente ley. ¿Qué dice Boyle en su ley? Dice que a temperatura constante, el volumen de una masa fija de un gas es inversamente proporcional a la
presión que ésta ejerce. Por lo tanto, nosotros en la ley de Boyle se va a cumplir esta relación matemática. Despejando y aplicando lo que son las propiedades matemáticas, nosotros podemos llegar a deducir que la presión 1 y el volumen 1 va a ser igual a una presión 2 y un volumen 2. Pero para que se aplique esta ley, se debe de tener una temperatura constante. Acá hay un ejercicio donde dice que en un recipiente se tiene 30 litros de nitrógeno a 20 grados centígrados y a una atmósfera de presión. Ahora bien, se hace una pregunta: ¿a qué presión es necesaria someter el gas para que su volumen se reduzca a 10 litros? Lo primero que nosotros debemos de hacer es, aplicando la ley de Boyle, es definir qué datos me están dando a mí. Acá yo digo que en un recipiente se tienen 30 litros, perdón, 30 litros de un gas de nitrógeno. Ese sería mi primer volumen o volumen 1. ¿A qué? A 20 grados centígrados. Esa sería mi temperatura. Y a una atmósfera de presión. Esa sería mi presión 1. Ahora bien, me preguntan que ¿a qué presión es necesario someter el gas para que su volumen se reduzca a 10 litros? ¿Qué es lo que me están pidiendo calcular? Me están pidiendo calcular esta señora que está acá. ¿A qué presión? Por lo tanto, esa sería mi presión 2. Ahora bien, ¿qué presión yo voy a necesitar para poder llegar a 10 litros a nivel de mi volumen? ¿Con qué presión yo necesito comprimir este gas de nitrógeno para llevarlo de 30 litros a 10 litros? Aplicando la ley de Boyle, nosotros despejamos lo que nos están pidiendo, que sería presión 2. Por lo tanto, nos quedaría que presión 2 va a ser igual al volumen 1 por la presión 1 entre el volumen 2. Fácilmente nosotros sustituimos que el volumen 1 va a ser 30 litros, la presión 1 era una atmósfera y el volumen 2 era 10 litros. Recuerden que litros con litros se va y me queda la unidad de presión, y 30 entre 10 es 3. Por lo tanto, yo necesito comprimir ese volumen de nitrógeno para llevarlo a 10 litros con tan solo 3 atmósferas de presión. Y así ya entonces nosotros tendríamos resuelto nuestro ejercicio, porque ya determinamos la presión que necesitamos para comprimir el gas y llevarlo de 30 litros a 10 litros. ¿Alguna pregunta, muchachos? Con respecto, Astrid, ¿preguntaste? ¿Vas a preguntar algo, Astrid? No, todo, ¿Alguna todo pregunta? correcto. Ok, ¿alguna pregunta con el ejercicio? Son ejercicios muy fáciles, son ejercicios sencillos. Lo único que ustedes tienen que saber y aclarar bien qué datos les estoy dando para poder utilizar las ecuaciones. Y recuerden que para poder utilizar las diferentes leyes, ustedes deben de conocer el enunciado que está acá. Como yo estoy haciendo referencia a que la temperatura se va a mantener constante, porque en ninguna parte me está diciendo que la temperatura a mí me varía, entonces yo utilizo la ley de Boyle. Y lo único que tenemos que diferenciar, identificar qué valores nos están dando, despejar nuestra fórmula y sustituir los valores. Más sencillo, imposible. Ni enmaicado, como dirían por ahí. Ahora bien, la segunda ley era la ley de Charles.
Esa ley nosotros también la llegamos a discutir a nivel del taller que tuvimos presencial. La temperatura también afecta el volumen de los gases. Los experimentos que realizó en un principio el físico francés Jacques Charles en 1787 demostraron que el volumen de un gas se incrementa en 1 sobre 273 veces su valor a 0 grados centígrados por grado de temperatura que aumente. La ley de Charles establece que a presión constante, el volumen de la masa fija de un gas dado es directamente proporcional a la temperatura en Kelvin. Cuando nosotros hablamos de la ley de Charles, nosotros estamos hablando de ahora, nosotros estamos diciendo que la temperatura va a ser constante, sino que ahora a presión constante, el volumen de la masa fija de un gas va a estar dado directamente o va a ser directamente proporcional a la temperatura en grados Kelvin a la cual yo someto ese gas. Es decir que mientras yo incremente la temperatura del gas, me va a incrementar el volumen de ese gas. Esa K que ustedes están viendo acá en la relación matemática que habla la ley de Charles, esa K nos va a representar a nosotros la constante de porcionalidad. Es decir que si a una determinada masa de gas, la cual ocupa un volumen 1, cuando la temperatura es obviamente T1, temperatura 1, y se ocupa un volumen 2 a una temperatura 2, el cociente entre el volumen y la temperatura tiene el mismo valor en ambas situaciones. Por lo tanto, nosotros podemos llevar esta expresión matemática a esta que está acá. Entonces, la ecuación nos muestra que el volumen de una cierta masa de gas es directamente proporcional a la temperatura, solo si la presión, en este caso, va a ser constante. La tercera ley fue la ley de Gay-Lussac. En 1808, el químico francés Gay-Lussac logró establecer claramente la relación entre la presión y el volumen de un gas. Él decía, si el volumen de un gas no cambia, mientras lo calentamos, la presión del gas aumenta en la misma proporción en que se incrementa la temperatura. A diferencia de la ley de Charles, acá en la ley de Gay-Lussac, a medida que nosotros vamos a incrementar la temperatura, asimismo también va a incrementar la presión. Esto significa que la presión que ejerce un gas es directamente proporcional a la temperatura, siempre y cuando el volumen se mantenga constante. En la primera fue temperatura constante, en la segunda presión constante y ahora en esta tercera nosotros hablamos de un volumen constante. Si el volumen no se altera, la presión va a ser directamente proporcional a la temperatura. Y cuando nosotros hablamos que algo es directamente proporcional a algo, es que ese algo si aumenta, el otro algo va a aumentar. Hablando acá, si la temperatura me aumenta, la presión me va a aumentar. Matemáticamente se expresa de esta manera. Por lo tanto, la K representa la constante de proporcionalidad.
Es decir, que en determinadas condiciones iniciales y finales de presión y volumen, cuando el volumen del gas no va a cambiar, el cociente P versus T es siempre el mismo. Por lo tanto, nosotros podemos llevar esta relación a esta relación que nosotros tenemos acá. A volumen constante, P1 y T1 va a ser igual a la relación de P2 versus T2. Acá les dejo un ejercicio. Un gas está en un recipiente de 2 litros a 20 grados centígrados y 560 miligramos de mercurio. ¿A qué temperatura en grados centígrados, llegará el gas si aumenta la presión interna hasta los 760 miligramos de mercurio? Recuerden que a la hora de introducir los valores de temperatura en esta fórmula se deben de introducir expresado en Kelvin. Una vez ustedes transformen las temperaturas a los grados Kelvin, ustedes pueden utilizar esta ecuación que está acá. Ahora bien, ¿qué nos está pidiendo acá el ejercicio? Nos necesitamos calcular la temperatura en grados centígrados que llegará al gas si aumenta la presión interna hasta 760 miligramos de mercurio. Recuerden que para hacer este ejercicio ustedes tienen que ubicar la presión 1, la temperatura 1, la presión 2. La temperatura 2 ustedes la deben calcular porque es la temperatura que les está pidiendo. Una vez que ustedes hagan los cálculos, deben de llevar la temperatura que les dé a la temperatura en grados centígrados. Este ejercicio se los dejo acá para que ustedes practiquen y puedan determinar lo que son los grados centígrados en este ejercicio. Cualquier duda, entonces ustedes me comunican y allí vamos aclarando las dudas con respecto al ejercicio. Pero prácticamente acá en la clase ya yo se lo resolví. Ya yo les di quién es P1, quién es P2 y quién es la temperatura 1, la cual ustedes tienen que llevar a grados Kelvin. La otra ley que nosotros también vimos fue la ley combinada de los gases. Esa también nosotros la estudiamos, si no me equivoco, en aquel taller que realizamos en la clase presencial. Las leyes de Boyle y de Charles se pueden combinar en una ley que indica a la vez la dependencia del volumen de una cierta masa de gas con respecto a la presión y a la temperatura. Esta ley es conocida como la ley combinada de los gases y nos dice que para una masa determinada de cualquier gas se cumple que el producto de la presión por el volumen dividido entre el valor de la temperatura va a ser constante. La presión por el volumen dividido por la temperatura se va a mantener constante. Como ya nosotros venimos hablando de que la K es la constante de proporcionalidad y si se mantienen constantes las variables y no existe el valor de esta constante, depende de la masa y no del tipo de gas utilizado, ya que todos los gases se comportan de la misma manera, la ley combinada entonces nosotros la podríamos expresar de esta manera que está acá. Donde vuelvo a hacer la salvedad que las temperaturas, en este caso, están expresadas en Kelvin. Acá igualmente yo les dejo un ejercicio donde les digo que una masa gaseosa ocupa un volumen de 2,5 litros a 12 grados centígrados y a 2 atmósferas de presión
cuál es el volumen del gas si la temperatura aumenta a 38 grados centígrados y la presión incrementa a 2,5 atmósferas. Acá yo les estoy dando volumen 1, temperatura 1, presión 1. El volumen 2 lo debemos de calcular. Le estoy dando presión 2 y, temperatura 2 y presión 2. Ustedes deberían de calcular el volumen 2. ¿Qué van a hacer? De esta ecuación que está acá, ustedes van a despejar volumen 2. Una vez despejado volumen 2, deben de realizar lo que son los cálculos matemáticos y les da el volumen 2. Recuerden que como las temperaturas están expresadas en Kelvin, ustedes deben de llevar esta temperatura y esta temperatura a los grados Kelvin. Última ley, y es la ecuación de estado o ley de los gases ideales. Combinando lo que son las leyes de los gases, se puede obtener, lo que es la ecuación de los gases ideales, donde relaciona lo que es la presión, el volumen, los números de moles, la temperatura y esta señora R que ustedes ven acá. Esa señora R no es más que la constante de proporcionalidad, conocida también como la constante universal de los gases ideales. Y como es una constante, ella tiene un valor ya definido, el cual, despejando de esta ecuación, nos queda que R va a ser igual a P por B entre N por T. Y recuerdan que unas diapositivas atrás yo les daba unos valores a condiciones normales. Entonces, calculando la constante universal de los gases ideales, nosotros podemos decir que presión a condición normal es una atmósfera. El volumen a condición normal son 22,4 litros. Lo que hace referencia a un mol a una temperatura de 273 Kelvin. Es decir, que un mol de gas a condiciones normales va a estar a una atmósfera a 22,4 litros y 273 Kelvin. Realizando las operaciones matemáticas, 22,4 entre 273, nos da que la constante universal de los gases ideales es igual a 0,082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin. Eso es lo que equivale esta señora llamada R o constante universal de los gases ideales. Siendo, N el número de moles. Ahora bien, si nosotros queremos expresar ese N, ese número de moles en gramos, nosotros podemos decir que N va a ser igual a W entre P sub M, donde W es el peso de la muestra y P sub M es el peso molecular. Sustituyendo N y llevándola a el comportamiento en gramos, podemos decir que ahora la ecuación de los gases ideales la podemos cambiar y decir que es P por B va a ser igual a W sobre el peso molecular, el peso de la muestra total sobre el peso molecular. ¿Y a qué es igual a esto? Esto es igual a N. Es lo mismo que si nosotros dijéramos N por la constante por la temperatura. Finalmente, y para no extenderme más, les dejo otro ejemplo más, otro ejercicio, para que ustedes practiquen y calculen. Dice, calcula el número de moles
que se encuentran en un recipiente cerrado de 2 litros, sometido a una presión de 2,3 atmósferas y 25 grados centígrados. ¿Qué nos está pidiendo calcular? El número de moles. Si nosotros tenemos esta señora que está acá, esta ecuación, la ecuación de los gases ideales, nosotros podemos decir que nos están dando la presión, que son 2,3 atmósferas. Nos está dando el volumen, que son 2 litros. Nos está dando la constante, que ya la calculamos y se mantiene constante en toda su vida. Y nos está dando la temperatura, que son 25 grados centígrados. Pero recuerden que la temperatura está expresada ¿en qué? En Kelvin. Por lo tanto, ustedes deben de llevar estos 25 grados centígrados a Kelvin para poder utilizar la ecuación de los gases ideales. Como ya ustedes tienen la mayoría de los datos y les está pidiendo N directamente, ustedes lo que van a hacer es que van a despejar N de esta ecuación que está acá. Por lo tanto, todo esto pasa a dividir a P por B y calculan N así de fácil. Haciendo la salvedad que 25 grados centígrados los deben de llevar a su equivalente en Kelvin. Les voy a hacer un comentario y una acotación. Si la presión yo se las diera en bar, ustedes deben de convertir esos bar a atmósfera. Si yo les doy el volumen en centímetros cúbicos, ustedes tienen que llevar ese volumen a litros. Porque las unidades que nosotros manejamos en esta ecuación son atmósfera, litro, mol y la temperatura expresada en Kelvin. Bueno, hasta acá entonces vamos a dejar la clase del día de hoy para no extenderme más y no dejar la clase más extensa y más larga. ¿Ok? Vamos a ver, a pasar lista acá. Astrid Castillo. Presente. Edianis Alaña. Gerardo González. Presente. Jonathan Cardoso. Presente. Gerardo, ¿estás presente? Sí, yo dije. Ok. Yuheidi Castillo, Yudeili. ¿Qué de tiempo? Yudeili. Profe, presente. Ok. Leonardo Nava. Presente. Pedro Colín. Presente. Stephanie Nava. Presente. Ok. Y Viviana Soto. Presente. Saludos, Viviana. Saludos a tu mamá. Igualmente. Ok, muchachos. Entonces, ya culminamos y dimos un breve repaso y otro que no fue breve, sino que traté de explicar detalladamente todo lo que fue la unidad 1 que vimos durante todo ese tiempo que tuvimos presencial, y también les va a servir a aquellos compañeros que no asistieron a las clases porque se inscribieron después de que nosotros ya habíamos comenzado y ya habíamos desarrollado incluso varias evaluaciones y varios tópicos. Para mañana vamos entonces a entrar en lo que es la unidad 2 sobre las estructuras atómicas. Vamos a hablar un poco sobre las teorías que ustedes discutimos pues, en el taller, y también vamos a hablar cómo está estructurado el átomo y todo lo relacionado a la unidad 2 que habla de la estructura atómica. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes puedan tener con respecto a la serie de ejercicios que les acabo de dejar acá en la clase grabada, ¿ok?
Por favor, no duden en escribirme si tienen dudas y si tienen inquietudes con respecto a esos ejercicios. Traten de hacerlo, traten de volver a ver la clase. Yo creo que considerarían de ver específicamente dónde están los ejercicios, porque el resto es teoría. Lo importante acá son los ejercicios, volver a ver esa parte, ver todos los tips que yo les acabo de dar, las consideraciones que yo les acabo de dar con respecto a cada una de las leyes de los gases, y así poder realizar los ejercicios que yo les estoy dejando asignados en esta clase. Bueno, muchachos, fue un placer para mí estar con ustedes en esta clase. Nos vemos mañana entonces a la misma hora y por el mismo canal. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego, profe.